esta noche acerca de la fe que provee vida. Y es que es importante, hermano, porque al hablar de Jesucristo, el que provee la vida, de Jesucristo, el que guarda la vida, de Jesucristo, aquel que vino para que tengamos vida, hermano, es importante, aleluya, mirar qué tan importante es la fe hacia Cristo cuando se habla de la vida. La Biblia explica que el hombre por su vida ha de dar todo lo que tiene, que el hombre por estar vivo, hermano, podría hacer cualquier cosa, amén, para sustentar su vida. Y podríamos verlo desde el punto de la enfermedad. Normalmente las personas que se enferman, hermano, pueden tomar todas sus finanzas y vender sus propiedades y empezar, aleluya, a echar mano de todo lo que tenga con tal, amén, de poder de alguna manera darse más días de vida. Cualquier persona tiene el instinto de sobrevivir, amén, incluso en el peligro las personas podrían hacer cosas que no creen que puedan hacer a causa de su deseo de vida. Pero cuando hablamos de Cristo, hermanos, siendo el propulsor de la vida, no todas las personas, aleluya, tienen la capacidad de creer. No todas las personas están dispuestas a ver a Cristo como la vida. El libro de Juan 10, capítulo 10, versículo 10, vamos allá. Tiene un versículo, aleluya, base con el que quiero enseñarte esta noche, porque quizá tú estés dispuesto a dar todo tu dinero, aleluya, para tener vida, pero quizá no te has puesto a pensar, hermano, ¿qué hay de tu fe? ¿Qué hay literalmente de creer en Jesucristo, aleluya, como aquel que envió el Padre para darnos vida? El libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, en el contexto de que Él es el buen pastor, en el contexto de que Él es el pastor y nosotros las ovejas, amén, está este versículo y dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ayúdeme a orar, Padre. Quiero darle gracias, Señor, por su palabra. Quiero pedirle a Dios que hable a nuestras vidas, que trabaje en nuestro corazón, Señor, que nos muestre, Dios, aleluya, qué hemos de hacer con la fe que usted nos ha dado, Señor, y preguntarnos y que su Espíritu Santo nos redarguya si nuestra fe es correcta y si nuestra fe está puesta en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ayúdenos esta noche a través de su palabra, mi Dios. Toda la gloria le pertenece en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Mira cómo Jesucristo, hermano, está hablando y nos dice, aleluya, que así como Él, aleluya, está dispuesto a proveernos de vida, también hay alguien que está dispuesto a proveernos de muerte. Y es que es así, aleluya, como se ven las cosas en el mundo, amén. Hay personas que viven, amén, y hay personas que ya están muertas. Así que cuando tú y yo, hermano, hablamos de Jesucristo, no tenemos que pensar específicamente en la muerte, aleluya, en el hecho de que ningún órgano funcione o de que el hombre deje de respirar. Lo que tenemos que entender como muerte, hermano, es lo que la Biblia le da sentido a la muerte, es la separación del hombre de Dios. A eso es la muerte bíblicamente hablando. Cuando el hombre se separa de Dios, amén, y dice aquí que hay un enemigo, que hay alguien llamado ladrón, el cual ha venido a matar, es decir, ha venido a buscar que se dé la separación entre la creación de Dios y su Dios, que haya una separación entre el Hijo de Dios y el Padre, de tal manera, amén, que el hombre pueda literalmente experimentar la muerte en vida. Y lo que dice Cristo, dice, yo tengo, aleluya, el poder de darte una vida y una vida en abundancia. Y cuando hablamos de vida, hermano, para algunas personas la vida puede ser el deporte, para otras personas la vida puede ser, hermano, el estudio, para otras personas la vida puede ser ver la tele o el cine. Tienen muchas formas de expresar lo que es la vida. Pero para un cristiano, hermano, la vida de la que habla Cristo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Para un cristiano la vida debería ser evangelizar, enseñar, leer la palabra de Dios, orar, congregarse. Es decir, lo que tú y yo tenemos que entender como vida es aquello a lo que nosotros podríamos dedicar de nuestro tiempo por causa de la fe.
Cuando yo veo en la Biblia que Cristo dice, yo soy la vida y yo he venido para que la tengas y la tengas en abundancia, y empiezo a mirar los evangelios de cómo Cristo, hermano, aleluya, comenzó a expresar su poder, comenzó a expresar, hermano, su autoridad, comenzó a mostrar, aleluya, que Él era el Hijo de Dios. En ese mismo sentido en el que Él se iba expresando y en el que Él iba saliendo a la luz, los hombres también fueron empezando a creer en demasía en Jesucristo. No es lo mismo creer porque Cristo, hermano, pueda sanar una enfermedad sobre tu cuerpo, que tener una fe en que Cristo pueda obrar literalmente para vida. En la Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, así que Cristo está diciéndonos que Él puede darnos vida y la puede dar en abundancia. Marcos, capítulo 5. Versículos 22 y 23, y después vamos a brincarnos al 35. Marcos 5, 22 y 23, y después al 35. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y lo rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomada la mano de la niña, le dijo: talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Cómo puede llegar un hombre a creer, hermano, aleluya, en que Cristo haga esto? ¿Cómo un hombre podría creer en su fe, hermano, para tener, aleluya, actos básicos, actos sencillos de seguir al maestro y pasar a creer que él podría resucitar, que él podría hacer algo de este tamaño? Es que muchas veces, hermano, literalmente nuestra fe podría estarnos limitando en nuestras acciones, porque nuestra fe está limitando el poder de Dios sobre nosotros. No que Él tenga un poder limitado, sino que al nosotros no creer específicamente sobre cosas grandes y poderosas de nuestro Dios, sobre nuestras vidas o sobre la vida de alguien, no se está manifestando este poder por causa de esa fe estrecha. Yo estaba mirando, aleluya, la palabra de Dios y dije: ¿cómo un hombre puede cambiar su fe de ese tamaño? ¿Cómo puede alguien, aleluya, creer por la multiplicación de peces y de repente estar creyendo en que el mismo Dios que multiplica los peces, aleluya, podría resucitar a alguien? Es que hablar de la fe, hermano, es tener que entender que la misma fe en el cristianismo necesita ir siendo afectada de tal manera que la fe, hermano, pueda irse desarrollando como la Biblia lo explica. Al ser como un grano de mostaza y ser una semilla muy pequeña, no se queda así. No es esa la figura que representa la fe, sino el desarrollo del grano de mostaza, el cual cuando crece, hermano, aleluya, se hace la más grande de todas las hortalizas. Así que cuando tú y yo llegamos al Señor, tuvimos una fe para que alguien cambiara, una fe para dejar un vicio, una fe para que el Señor nos bendijera. La pregunta esta noche es:
hoy, después de los años o los meses en que tú has creído en Cristo Jesús, hermano, el que provee la vida, tu fe es capaz, aleluya, de alcanzar un nivel donde tú puedas saber que cualquier milagro puede provenir de Dios y puede ejercerse por causa de que creemos, hermano, sin ninguna duda. Nuestra fe ya se desarrolló a ese nivel o sigue estando en la estrechez de que me va a bendecir, sigue estando en la estrechez de que me salvó. La fe no puede contenerse, hermano, aleluya, en un frasco de ese tamaño. La fe necesita expandirse para que pueda, aleluya, alcanzar a otros y nosotros mismos podamos ser, aleluya, testigos del poder de Dios. Lo que este hombre está pidiendo, lo que este hombre, hermano, está buscando, no es cualquier cosa. Así que la iglesia no tiene por qué seguir creyendo, hermano, aleluya, como al principio. Y usted puede, aleluya, usted podría, creo que, calificar su fe personal y saber si está creyendo igual que hace los años que haya llegado. Porque lo que Cristo quiere, hermano, es que tu fe literalmente pueda mover montañas, que tu fe, hermano, pueda obrar. Jesús le dijo al hombre, cree, escuche bien, cree solamente. O sea, no vas a hacer más, solamente tienes que creer. Lo que tú tienes que hacer es creer. Y es que si hablamos en ese punto, hermano, de palabras, pareciera que es algo sencillo, pero no, la fe es retada, porque para que la fe de ese tamaño opere, nosotros tendríamos, como dice la palabra, menguar, y lo dijo Juan, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, es necesario que deje de confiar en mí para que pueda confiar en ti, es necesario que ya no me vea más yo a mí mismo, sino pueda verte a ti. Es que la fe, hermano, aleluya, necesita comenzar a tener acción en nuestras vidas. La fe necesita empezar a procurar a nuestras vidas y a otros en otro nivel. Ahí mismo en los evangelios, pero ahora en el evangelio según San Juan, capítulo 11, ¿está aquí, hermano? Juan 11, versículo 21. Juan 11, 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis?
Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Mira, hermano, cuando hablamos de fe, vemos el claro ejemplo, aleluya, de esta mujer llamada Marta, que encuentra al Señor y le dice: si tú hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Y en la conversación que Marta tiene con Cristo, Cristo le dice: cree. Y ella dice: yo creo que tú eres el Hijo de Dios, y creo en la resurrección, y creo en tu poder. Y cuando Cristo pide que se quite la piedra, la naturaleza, hermano, de los humanos, la naturaleza de cualquier persona, hermano, sale a flote. Porque Marta sabe que detrás de la piedra y dentro de la cueva hay un hombre muerto de 4 días. Ella está creyendo en Jesús, pero no está creyendo en los milagros de Cristo. Ella está creyendo en Jesús porque lo están viendo sus ojos, pero no está creyendo en el poder de la resurrección. Por eso Cristo la vuelve a traer a la fe y le dice: ¿no te he dicho que si crees? Es que, hermano, tú y yo podemos decirle a Cristo que creemos, pero cuando estamos ya frente al problema, cuando estamos frente a la situación, entonces aquel enemigo que se dedica a matar, que se dedica a separarnos de Dios, empieza a obrar y a trabajar para que dudemos del poder en el que decimos creer. Estamos hablando de resurrección. Estamos hablando, hermano, de un hombre de 4 días de muerto que Marta dice: ya hiede, ya se está pudriendo. Es que, hermano, tenemos que entender hoy de qué tamaño literalmente o a qué tamaño se ha desarrollado nuestra fe. Cuando oramos por alguien, nuestra fe, hermano, está operando en ese desarrollo que ha tenido durante los años que hemos oído la palabra de Dios. Se ha desarrollado por causa de que algunos hemos visto milagros operando a través de la oración y por medio del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasa en nosotros? ¿Por qué la fe no está actuando? ¿Por qué la fe se está deteniendo? ¿Por qué nuestra fe, hermano, no está obrando para hacer cosas gloriosas que muestren que Cristo sigue siendo escuchado por el Padre? Es la iglesia la encargada de hacer, hermano, y de producir los milagros que Cristo quiere hacer. Tú y yo no deberíamos de cesar en orar porque Dios haga algo. No deberíamos dejar que el diablo, hermano, nuestra carne o las condiciones del mundo, aleluya, atenten contra una fe que hace milagros. Lo que estamos viendo aquí, hermano, aleluya, para ti, para mí, quizá incluso leerlo dices: ay, ya me la sé. Es que no es decir ya lo sé, es poder volver a envolvernos, hermano, aleluya, en la verdad de la Biblia, que nos da el testimonio de que nuestro Señor Jesucristo puede hacer cualquier cosa, incluso resucitar a un muerto. Y si Cristo puede hacer esto y lo hizo a los ojos de los hombres, ¿qué no puede hacer, hermano, en nuestra situación? ¿Qué no podemos hacer nosotros, aleluya, por otra persona cuando oramos? Sabes, cuando he tenido la oportunidad
de orar por algún enfermo, cuando tengo la oportunidad de orar por alguien que necesita, yo no estoy pensando en que esa persona, una vez que Dios haga el milagro, venga corriendo, aleluya, a los pies de Cristo y viva para Cristo, porque no conozco su corazón. Lo que yo busco es que Dios se manifieste y aquella persona tendrá en su poder, hermano, de albedrío, decidir si quiere seguir a Cristo y ser agradecido o volverse al mundo. No lo sé, pero lo que a mí me interesa es que Cristo se manifieste. ¿Estás aquí? Algunos de ustedes saben que, y lo doy en forma de victoria, hace, no sé, 5 años, 6 años me operaron, no sé si se acuerdan algunos, en la parte de mi pierna, en la parte trasera. Así que me operaron, hermanos, me operaron y como el año, esa bolita que me quitaron de grasa volvió a salir. Y ahí estaba esos 5 años, pero yo cuando me la detecté, me dijeron que tenían que volver a operar. Y yo empecé a orar. Empecé a orar y dije, Señor, pues yo no quiero eso, y yo lo reprendo, y Señor, ayúdame, y yo me ponía mi mano y sáname. Y una lucha, hermano, es una lucha. Porque yo he visto durante ese transcurso que yo he orado por mí, yo he visto que Dios ha sanado a otras personas cuando he orado por ellas, y entonces yo le decía, Señor, sáname, ayúdame, yo creo en ti, y ahí platicaba con el Señor. Y el día de antier o ayer, esposa, ayer, ¿no? Ayer, hermanos, pues me toqué mi pierna acá atrás y ya no tengo nada. O sea, ustedes no saben la alegría que yo sentí. O sea, en ese momento yo dije, ¿qué? Y me empecé a sentir, la quería encontrar. Qué bueno que no la encontré. Y ya no la tengo, hermanos. No fue ayer, no fue antier, porque la fe es retada. A veces Dios no te va a contestar el primer día, pero eso no quiere decir que Dios no nos escuche. Eso no quiere decir que Dios no quiera obrar, hermano. Y de verdad estoy bien contento y digo, no, y hoy le decía a mi esposa, le digo, no manches, ya no tengo esa bola y estoy feliz, pues. Dios es bueno, Dios es verdadero. Y yo dije, Señor, es que realmente es lo que necesita la iglesia, creer, hermano. Y no es porque uno lo merezca, es que es la gracia, la misericordia de Dios. El Señor dice, cree solamente. El libro de los Números, a ver, Dani, tú que has dicho amén, busca Números, capítulo 21. Ah, pastor, me hubiera dado una más fácil, dime. Ahí que te ayuden. Números 21. Órale, Dani. Números 21, 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Así es. Dice el Señor, tú sabes que el pueblo estaba muriendo mordido por las serpientes. Y Moisés le dice, ¡hey, Señor! Y la respuesta, hermano, pareciera tan normal, pareciera que al Señor no le interesa mucho que las serpientes se estén mordiendo. Le dice, hazte una serpiente, ponla en el asta, y cualquiera que lo vea, cualquiera que voltee ahí, cualquiera que ponga, aleluya, su confianza en esa serpiente, va a vivir. Hermano, es que la fe no es de complicaciones. La fe, hermano, aleluya, no te solicita cosas extravagantes, no te solicita cosas, hermano, aleluya, que tengan que ver, amén, con tu capacidad o con la mía. La fe tiene que ver solamente con el acto sencillo, humilde, sencillo, hermano, aleluya, de creer en Cristo, de creer en su poder. Cristo está buscando que tú y yo queramos voltear a verlo a Él como el todo, que tú y yo podamos verlo a Él, hermano, aleluya, como el Señor, que podamos ver a Cristo, hermano, como el único que podría traer solución a esta situación. Sabes, hermano, y no sé si tú has sentido esa carga, pero cuando alguien te pide que ores por esa persona está esperando y está confiando en que tú vas a orar para que obre el Señor. Esa persona no está esperando que tú la sanes, está confiando, escúchame bien, esa persona muchas veces confía en la fe que tú tienes porque esa persona no la tiene.
¿Escuchas eso? Esa persona está confiando en nuestra fe. La Biblia dice que cuando los hombres descendieron, aquel hombre por el techo, el Señor dijo, por la fe de ellos. Porque aún se sigue dando eso. Hay personas por las que oramos, hermano, y esas personas están diciendo, pensando en su mente, en su corazón, esta persona, este hombre está creyendo, aleluya, por mí, está creyéndole a Dios y está dispuesta a recibir muchas veces un milagro. Pedro le dijo a ese hombre, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo voy a dar. Y lo levantó, hermano. Aquel hombre ni de Jesús sabía, pero Pedro sabía quién era Jesús, quién era su Señor. Y eso es lo que necesita la iglesia, una iglesia que está en pro de la vida, una iglesia, hermano, que entiende quién es su Señor, tiene que comportarse como este hombre, aleluya, Jairo, y como Marta y María, que creyeron a Cristo por un milagro. Porque Cristo lo dijo, hermano, no lo he dicho yo, Él lo dijo, y así comenzamos este mensaje. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. La vida que da Cristo, hermano, es una vida que debe ser promovida por nuestra fe en nosotros, y para alguien más. Pero necesitamos nosotros, aleluya, venir, hermano, al Señor y decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, acrecenta mi fe. Señor, desarrolla mi fe. Ustedes participan en grupos de casa, participan allá en el ministerio satélite, participan en la iglesia, hermano. Siempre hay gente por la cual orar. Hay gente que está confiando, escúchame bien, en tu fe. Está esperando que tú creas y Dios obre. Así que nuestra fe no puede estar, hermano, aleluya, en esa fe estrecha que teníamos al principio. Necesita desarrollarse, necesita crecer. Nuestra fe, hermano, nos lleva a nosotros a estar mirando todo el tiempo hacia arriba, todo el tiempo a Cristo, todo el tiempo hacia aquel que provee de vida. Por eso Números dice eso. Si la miras, no hagas más. Solamente mira hacia arriba, ve de dónde viene tu salvación, ve de dónde vienen los planes, de arriba, del cielo, hermano. Necesitamos una fe que sea promotora de la vida. Necesitamos una fe, hermano, que esté trayendo sanidad. Necesitamos una fe que esté proveyendo la vida a otros. ¿Estás aquí? Así que yo te quiero animar, hermano, a tener una fe que sea contagiosa para otros, una fe que haga que otros crean, una fe que haga que otros de nosotros queramos orar, otra fe, hermano, aleluya, muy diferente a la que tenías ayer, una fe que literalmente pueda hacernos traer un avivamiento a esta ciudad, una fe, hermano, que nos pueda llevar a ver milagros. ¿Estás aquí? Yo quiero esa fe, créemelo, y más con lo que Dios ha hecho en mi cuerpo. Quiero esa fe, quiero mantener una fe, quiero orar por los enfermos y que Dios los sane. ¿Estás aquí? Pero la iglesia necesita querer lo mismo. No es algo personal. Sí, ciertamente Dios me ha dado la oportunidad de orar por enfermos y que sean sanados, pero también usted puede hacerlo, porque también usted puede voltear y ver a la serpiente. También usted puede voltear y ver a Cristo. Usted también puede clamar, usted también puede rogar. ¿Está aquí? Yo el viernes de la verdad oración me puse en medio, dije, para que oren por mí. Claro que necesito que oren por mí. Y Dios es bien bueno, hermano. Estoy muy contento con lo que dice en mi cuerpo. Amén. Y no, ayer de verdad estoy feliz y digo, Señor, gloria a Dios, porque he visto la mano del Señor. Así que tú y yo, cuando volvamos a orar por alguien, sea hoy, mañana o pasado, hermano, acuérdate de este mensaje y di, los hombres buscaron a Cristo y Cristo respondió. Los hombres creyeron de una manera diferente. Yo voy a creer de esa misma manera para que Dios opere en la vida de esta persona por la cual voy a orar. Amén. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche y vamos a orar. Y vamos a orar por fe. Y esta noche vamos a orar, hermano, porque Dios nos provea de una fe que nos capacite para hacer cosas grandes, gloriosas, poderosas en el nombre de Jesús. Yo, hermano, no lo sé y no voy a dudar, pero en mi mente no ha pasado aún orar por un muerto para que resucite.
Pero si un día el Señor me pone la oportunidad, ese día yo no voy a dudar, porque sé quién es mi Dios. Tú no sabes, hermano, por qué cuestión vas a orar. Y tú tienes que prepararte en tu fe, tienes que desarrollar tu fe, porque sabes, un día alguien te va a decir, ore por mí por esta enfermedad. Oh, pero los doctores dijeron que no es curable, y usted no puede quedarse con ese diagnóstico. Usted tiene que decir, Dios te va a sanar, Dios va a obrar, Dios se va a mover. La iglesia necesita una fe que la active, una fe que le emocione y diga, voy a orar por esta persona. Una fe, hermano, aleluya, que traiga, amén, la resurrección de los muertos. Una fe con poder, una credibilidad en aquel que nos salvó, hermano. Yo sí creo que después de años usted tenga esa fe desarrollada y pueda seguirla desarrollando hasta que sea la mayor de las hortalizas. Cierre un momento sus ojos y medite esta noche. Quiero que medite. ¿Por qué he estado orando y aún no pasa? Respóndaselo. ¿Por qué he estado orando durante un tiempo y aún no pasa? ¿Usted ya sabe por qué? Hermano, la respuesta es seguir orando. Pregúntese, ¿por qué voy a orar la próxima vez por una persona? Quizá no lo sepamos, pero dígase esta noche, hermano, dígaselo usted. La próxima vez que ore por alguien, tendré una fe desarrollada, una fe que produzca que Cristo se manifieste, que haga milagros. Oh, necesitamos una fe, hermano, que glorifique a Dios. Necesitamos una fe en el nombre de nuestro Señor, que siga obrando en la vida de las personas, para salvación, para liberación, para sanidad. Necesitamos una fe, hermano. ¿Has orado por ti en alguna área? Hermano, no desistas. No desistas, porque Dios es real, porque Dios responde. Creo que tú y yo podríamos desarrollar nuestra fe y desarrollarla, hermano, para ser una iglesia de impacto, para ser una iglesia que traiga avivamiento, para ser una iglesia con discípulos, con familias dispuestas, hermano, a darle su vida a Cristo. Una fe que nos saque del hoyo, una fe que nos quite las enfermedades, una fe que nos haga testigos de que creemos en un Dios vivo. Vamos a cantar una alabanza, vamos a adorar a nuestro Dios. Y quiero invitarte a venir al altar, aleluya, para decirle al Señor, Señor, dame esa fe como la de Jairo, esa fe como de esas mujeres, esa fe como la de tu pueblo que miró a la serpiente. Dame una fe, Señor, que se desarrolle, una fe que crezca, una fe que me haga, aleluya, hacer milagros en tu nombre. Fe, hermano, fe necesita la iglesia, una fe activa. Si Dios habló tu vida, si tú sabes que necesitas fe, hermano, no desistas de orar por ese familiar. No desistas de orar por esa persona, no desistas. Eso quiere el diablo. Pero tú y yo tenemos que seguir orando una y otra vez, un día y otro día, hasta que el Señor nos dé la victoria. Si tú quieres venir y decir, Señor, trata con mi fe, hazme un hombre de poder, hazme una mujer de poder. El altar está abierto mientras adoramos al Señor. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias.